¿Qué tal de nuevo? Siempre es una alegría poderles saludar. Hemos iniciado o continuado esta jornada desde hace ya 3 meses que empezamos. Aprovechamos el tiempo que hoy se vive para, sabiendo que estamos en casa, que podemos tomar un tiempo particular. Creo que inclusive aunque tuviéramos actividades, este horario de las 8 de la noche es un buen tiempo para sentarnos a reflexionar, a alimentarnos, a fortalecernos en el conocer la palabra de Dios. No solamente aprender ideas y fórmulas, sino convertirlo en una realidad de nuestra vida. Yo recuerdo que desde muy chavito, muy jovencillo, muy adolescente, una de las cosas que yo miraba en mi vida y en la vida de la iglesia, y fue lo que me llevó a buscar al Señor de una forma personal mayor, es que yo le decía a Dios: yo veo lo que dice la Biblia, pero no lo veo en mi vida. Y eso me llevó a desear tener una experiencia personal con el Señor. Y el estudio, las prédicas, los temas, el devocional, lo que estamos haciendo, no tiene la pretensión de mantenernos ocupados, tiene la idea, el deseo, el amor de ser edificados en una experiencia personal con Dios. Esto es tan sencillo como lo que dice la Escritura: el justo por su fe vivirá. Eso quiere decir que la vida se vive de acuerdo a la fe que tenemos. Puede ser la fe natural. Hay gente muy entusiasmada, muy entusiasta, porque tiene fe de que las cosas van a salir bien y ni siquiera es creyente en Dios, pero es entusiasta, tiene una fe natural. Nosotros tenemos la posibilidad de usar la fe natural que Dios deposita en todos los seres vivos, todos los seres vivientes, me refiero a los hombres. Y además tenemos la fe sobrenatural, aquella que tiene que ver con estar convencidos de la realidad de Dios. Entonces, esta noche, como cada reunión que tenemos, de eso se trata, de que nuestra fe sea enriquecida, de que compartamos nuestra fe, de que aprendamos al respecto de nuestra fe. Y esto termine en 2 vías, como siempre lo he dicho. Una, en que nuestra vida glorifique a Dios, lo honre. Y número 2, que nuestra vida sea bendecida por abrazar, apreciar, disfrutar, creer en lo que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, pues estamos ya a punto de cerrar este paréntesis que hemos abierto con el tema de alabanza, adoración también, y continuar con nuestro tema inicial, que fue y que es Cristo en el Antiguo Testamento. Recuerden que entramos a este tema de alabanza cuando en el libro de Éxodo estuvimos viendo personajes y veíamos justamente el tema de la revelación y de la adoración a Dios. Entonces, bueno, pues yo te animo a que, si tú que nos acompañas hoy no has visto los demás temas, están ahí en nuestra página. Ve los temas para que tengas una secuencia de lo que estamos hablando. Y bueno, como te digo, estamos a punto de cerrar, así que quiero solamente tocar 2 temas finales. Uno es cerrar o redondear el tema que inicié en la emisión anterior, que tiene que ver con perspectiva de adoración. Y el segundo tiene que ver con la progresión de nuestra adoración. Cómo nosotros podemos experimentar un progreso en nuestra vida de adoración, ¿verdad? En nuestra adoración hacia Dios. Cómo lo podemos disfrutar, descubrir, reconocer en diferentes contextos. Y ese va a ser nuestro último tema. Como ya lo he dicho, hay más cosas, muchas más que hablar, pero debido a que este fue un paréntesis, lo cerraremos con ese tema compartido. Bien, pues entonces hablemos de perspectiva de adoración. Ya hablé de 2 cosas en la transmisión de hace una semana, pero quiero retomarlas solo para retocar algunos datos que me parecen son importantes. Cuando hablamos de perspectiva, primero,
Creo que todos tenemos la idea de lo que es perspectiva. La palabra perspectiva está ligada a varios conceptos que son muy importantes entender o tener presente. Por ejemplo, perspectiva tiene que ver con visión, cómo vemos las cosas. Si tú estás en un plano horizontal, vamos a ponerlo de esta manera, tú estás en un auditorio y las personas que están delante de ti sentadas son de tu estatura, ¿te ha pasado que tú no alcanzas a ver lo que está al frente si está al mismo nivel cero en el que tú estás? Tú puedes mirar si la persona que está hablando sube 1, 2 o 3 escalones porque la perspectiva ahora es de abajo hacia arriba. Y alcanzas a ver porque la perspectiva cambia. Ya no es horizontal, tuviste que levantar tu visión para mirar lo que así no veías. ¿Ok? Entonces, perspectiva de adoración nos habla de visión. ¿Qué cosas vemos de acuerdo a la perspectiva que tenemos con respecto a la adoración? Ahorita voy a mencionar algunas cosas para que veamos, entre otras tantas, a qué me refiero. Número 1, visión. Número 2, me gusta la definición de perspectiva, aquí la tengo en este dispositivo, y dice: panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, ¿verdad? Especialmente cuando está lejano, panorama. Así que la perspectiva también tiene que ver con la distancia o la cercanía que tú tienes con algo. Por ejemplo, los que pasamos los 40, ¿verdad? Hemos empezado a llegar, o ya pasamos ese momento donde tú tenías tu libro a 20 centímetros y ya no leías. ¿Qué tienes que hacer si ya tu vista empieza a afectarse por el paso de los años? Tienes que alejar tu libro, lo que sea que quieras leer, para ver si de lejos logras enfocarlo. Es decir, la cercanía o la distancia que hay con respecto a alguien te va a permitir ver bien o no lo que estás viendo. Así que perspectiva, en esta definición, también tiene que ver con cercanía. ¿Cuál es nuestra cercanía con respecto a nuestra intimidad con Dios? Será la manera en la que veamos o la que aprendamos, disfrutamos, abracemos, entendamos una vida de adoración. Es de acuerdo a esa cercanía que tendremos un panorama. Ahora, por el contrario, te estoy hablando ahorita de la vista que se empieza a afectar, pero también hay otras panorámicas que para poder englobar más cosas, tú puedes tomar una fotografía donde hay 5 personas, pero estás demasiado cerca, entonces no se ven. Y tú les dices, júntense más, se juntan, pero aún así no salen. ¿Qué es lo que haces? Te retiras. Te haces un poco hacia atrás para que la panorámica se abra y todas las personas quepan en tu enfoque. Así que cuando hablo de distancia, no necesariamente estoy hablando de qué tan cerca o qué tan lejos, sino cuál es nuestra relación con respecto a lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, en adoración, no hablo de canciones, no hemos hablado de canciones hasta este día de hoy, sino lo que ya definimos que es adoración. En adoración yo he descubierto, y seguramente tú también, que hay cosas en las que Dios te dice o te hace saber, tienes que acercarte más para entenderlo. Pero hay otras tantas que tú tienes que hacerte hacia atrás para entender lo que está pasando. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Para los creyentes, hablar de ciertos temas y de ciertas cosas, es entendible acercarnos y tocar esos temas porque eres creyente y lo abrazas. Pero a veces se nos olvida que hay un no creyente o que hay alguien que no sabe ni siquiera el mensaje de salvación, y se nos olvida que están en el escenario. Y entonces ahí tenemos que hacernos para atrás para mirar quiénes más están cerca de nosotros y saber si lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo les va a servir a ellos. Me acuerdo de un hombre que tenía problemas con el alcohol, esposo de una mujer que estaba en la iglesia. Y un día esta mujer, llegó conmigo
Perdón, se me atravesó un gallo, como decimos. Y entonces me dijo, ¿podría usted hablar con mi esposo? Es que fíjese que no quiere dejar el alcohol. Y entonces le dije, claro, con gusto. Un día llegó a la iglesia, desde que lo vi, le vi la cara de, a ver ahora qué me va a decir, ¿no? Entonces yo llegué y lo saludé, hola, ¿cómo estás? Me da gusto conocerte. Me dijo tu esposa que si podíamos platicar. Entonces le hice la primera pregunta, ¿tú quieres que platiquemos? Es que ya me han dicho que los que se emborrachan no heredarán el reino de Dios, y me di cuenta que le estaban hablando verdades de la Biblia, pero a un corazón que no sabía y no tenía una relación personal con Dios. Entonces nos fuimos por otro tema. Le dije, ¿de qué te gustaría hablar? Y empezamos a hablar y me dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿En qué creen? Me acuerdo. Total que el tema se fue por otras inquietudes que él tenía, no lo que yo quería hablar ni lo que quería hablar su esposa. Al final de esta charla, para no hacerte la historia larga, él me dijo, ¿sabe una cosa? Todas las veces que he hablado con alguien me he sentido atacado, porque me dicen todo el tiempo que lo que hago no agrada a Dios, que lo que hago está mal, que lo que hago no me permitirá entrar al reino de los cielos. Y quiero decirle que me he sentido también de platicar con usted, porque es la primera persona que no me hace sentir atacado. Eso me hizo pensar mucho en cómo a veces podemos hablar con alguien que no ha tenido una decisión de fe, no ha operado la regeneración de Dios en su corazón, pero le hablamos tan de cerca que pensamos que nos puede entender, y lo que tenemos que hacer es alejarnos para mirar qué es lo que él piensa. Al final él entregó su vida a Cristo. Él comenzó a asistir a la iglesia, él falleció, él tuvo una recaída en el alcohol y después salió de ahí otra vez. Pero aunque recayó en el alcohol, Dios le siguió amando, que esa es otra perspectiva. Escuché una frase que me gustó tanto hace unos días, me gustó, te la comparto, piénsala, digiérela, entiéndela bien, que dice así: los cristianos están preocupados de no irse al infierno, que están desperdiciando su camino hacia el cielo. Y yo lo creo, o sea, el cristiano a veces parece que está más preocupado de qué no le agrada a Dios, que estar atento en pensar qué le agrada a Dios y disfrutarlo. Tú me conoces, tú que eres parte de nuestra comunidad, nuestra casa Restauración, conoces mi testimonio, sabes que yo he crecido en la iglesia evangélica por toda mi vida, ¿verdad? Y conoces eso. Y para quienes no, te diré, no conozco ninguna fiesta, ninguna borrachera, ninguna droga, no conozco bailes, no conozco palenques, no conozco, cualquiera diría, uy pastor, pues ni ha vivido. No conozco nada de eso. Y te puedo decir que me siento dichoso y feliz. He podido disfrutar de la vida de mis amigos, de las etapas, adolescencia, juventud, pero hay gente que no está ahí, como muchos de ustedes que no estaban en el Señor antes, y como dice la Escritura, Él nos rescató de nuestros pecados, porque aunque no conocía eso, yo necesitaba a Jesús, porque no por ser evangélico iba a ir al cielo o a la eternidad, sino por reconocer a Jesús. Y ya les he contado mi testimonio, que a los 14 años le entregué mi vida a Cristo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con perspectiva? Que cuando yo tengo perspectiva, yo me voy a mantener a la distancia adecuada para entender lo que debo de entender, para hablar con la gente que es que ya ha venido a Jesús, y para hablar con los que no, y aún hacerles saber las verdades bíblicas, pero así como cuando te retiras el libro o te lo acercas, hacerlo a la distancia adecuada para que la gente pueda saber. Y una vida de adoración seguramente definirá su postura de honor a Dios, pero también de alcance al que no tiene a Jesús. Un adorador está interesado en que otros conozcan a Cristo. Un adorador está interesado en no diluir el mensaje de la cruz. Un adorador está interesado en que la gente conozca a su Salvador. Un adorador está interesado en compartir la fe que el Señor nos ha concedido. Y todo esto tiene que ver con un panorama. Tiene que ver con cómo veo y abro mi panorámica. En los teléfonos tú conoces esta aplicación, le das panorámica y la toma se abre, y lo que no veías ahora se ve, y tomas la fotografía y la fotografía sale a lo largo, abriendo el panorama. Y por último, perspectiva, todavía ni siquiera entramos a los puntos.
Dice aquí que es representación, ¿verdad?, que se da en la mente, cómo se representa o se interpreta algo de acuerdo a la perspectiva. ¿Has visto algunas imágenes que dice, ¿qué ves en esta imagen? Hay una por ahí muy común que se ve una anciana, pero cuando empiezas a poner atención descubres que son varios personajes, que en el sombrero hay una persona, que en la nariz o que a la inversa hay otra persona, otra figura. Porque de acuerdo a cómo tú tienes la perspectiva, se plantea una representación en tu mente y tú dices, es una anciana. Pero cuando lo ves detenidamente, empiezas a ver, pero acá se ve un niño. Pero acá hay una persona como en cuclillas. Pero de esta manera se ve una joven a la inversa. Así que perspectiva es poder interpretar para hacer una representación en nuestra mente que nos hace actuar en consecuencia. Eso es perspectiva, aplicada a cualquier tema. Pero entonces ahora apliquémoslo al tema de la adoración. Estoy diciendo, con otras palabras, que la perspectiva de adoración nos hará saber el manejo de la distancia en los contextos en los que estamos para ser útiles en las manos de Dios, a nuestra generación, para honrar a Dios siempre. También nos será útil para tener visión, para poder saber hasta dónde y qué alcanzamos a ver, qué no estamos viendo y entonces empezar a verlo. ¿Me explico? Y número 3, la perspectiva de adoración nos habla, según esta definición, de cómo con los conceptos que tenemos comenzamos a tener una representación en nuestra mente. ¿Qué tal está? Música cristiana. Y ya seguramente tú lo has oído, no hay tal cosa. La música es música. La música no puede ser cristiana porque la música no tiene una decisión de ser o no ser creyente. Pero nosotros le hemos llamado música cristiana. Es muy diferente decir música con mensaje cristiano. Y es porque entonces el mensaje es cristocéntrico. Se habla de la obra, persona de Jesús. O se refiere a Él, o se le atribuye a Él lo que se está cantando. Pero tal como música cristiana, no. La música es música, con sus diferentes géneros y estilos. Y la música tiene una definición, es el arte de bien combinar los sonidos, los tiempos y el silencio. Y tú aplicas eso y entonces da como resultado diferentes géneros. Dentro de la alabanza y adoración hay diferentes estilos y géneros. Hay a quienes les gusta las canciones de alabanza con mariachi, otros al ritmo de jazz, otros al ritmo de pop, de jazz pop, de baladas. A mí me gusta mucho más la música que es más tranquila, así que yo prefiero las baladas y estas son las que comúnmente la gente les llama adoración. Pero ya explicamos que alabanza y adoración van de la mano. Entonces, si nosotros creemos que hay música cristiana, tenemos un concepto al respecto de eso. Y nosotros tenemos que saber cómo ejecutamos eso y cómo lo interpretamos para no terminar, voy a utilizar esta forma de expresión, mal parados ante otras personas para darles el mensaje de Jesús. Yo recuerdo que en algún momento yo era demasiado cuadrado y yo quería que mis hijos no escucharan ninguna otra cosa más que alabanzas a Dios. Esa es una decisión tuya, ¿ok? Estoy hablándote de mí. Y yo era tan celoso que me enojaba cuando alguien de la familia, algún familiar, fuera del círculo de mi familia nuclear, les hacía escuchar o les ponía acerca de música cristiana. Era por mi concepto, música no cristiana que diga. Era por mi concepto y yo pensaba que estaba mal, yo pensaba que solo, ¿qué tal este otro concepto? La música es solo para alabar a Dios. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. Cantar de los Cantares es una canción y es una canción que no es de alabanza, es una canción de esposos. Cantar de los Cantares o la mejor canción ni siquiera fue puesta como un salmo, fue puesta como un canto real entre el rey y su esposa. Claro, se pone la figura de Cristo y la iglesia, pero era una canción de pareja, de enamorados pues. Y entonces a veces tenemos conceptos que nos hacen malpararnos y a veces, no sé si tú eras como yo o eres como yo lo era antes, que yo no podía escuchar. Hoy
casi no escucho música que no sea alabanza, pero escuchen, tampoco escucho mucha alabanza porque no tengo el tiempo para hacerlo. Estoy hablando, estudiando, platicando, atendiendo personas, y cuando tengo tiempos, pues prendo mi radio, mi teléfono, y escucho algunas canciones de alabanza. Y música no cristiana o con mensaje no cristiano, perdón, mensaje no cristiano, casi no la escucho, pero tampoco me espanta escucharla. Me gusta mucho el jazz, por ejemplo, y me encanta poner estaciones de radio con jazz. Me gusta la música clásica, a mí me tranquiliza muchísimo, me gusta ponerla. Entonces, todo esto que estoy diciendo está ligado con la perspectiva. Y la perspectiva nos hará tener conceptos, y los conceptos nos harán tener definiciones, y las definiciones de acción nos llevarán a vivir así. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Para que podamos tener un concepto claro de la perspectiva de la adoración. Ahorita les hablé de música, pero hasta el día de hoy nuestro centro no ha sido la música, que es otro de los conceptos. La gente dice, vamos a alabar a Dios. ¿Y en qué piensan? Pensamos solo en música. Vamos al tiempo de la alabanza. ¿Y en qué pensamos? En que vamos a cantar, o vamos a saltar, o vamos a estar alegres. Pero también decir, vamos a alabar a Dios evangelizando, también es alabanza a Dios. Cuando decimos, vamos a visitar al enfermo, también es alabanza a Dios, porque estamos reconociendo uno de los atributos de Dios, que es la bondad, la compasión, y vamos a visitar a alguien. Cuando decimos, vamos a ayudar a alguien que está en una situación problemática, estamos alabando a Dios, pero normalmente ese término no se utiliza. ¿Me estoy explicando? Entonces, a veces el concepto nos puede limitar y pensar que alabar a Dios es solo sentarnos a cantar. Esa es una de las expresiones de nuestra alabanza. Es una, pero no es la única. Todo esto es perspectiva. Ahora entonces, veamos otra vez, o mejor dicho, los 5 puntos que quiero compartirte. Ya te dije que adoración, para que podamos tener una perspectiva amplia, o lo más amplia que podamos, es actitud. La adoración no solo son acciones, es la actitud. Tú ves lo que dice la Escritura, que el Señor declaró, ¿verdad? Tomando palabras del Antiguo Testamento, el profeta que dijo, este pueblo de labios me honra, su acción quiere honrarme, pero su corazón está lejos de mí. Cuando la perspectiva de adoración no se vincula con actitud, el que quiere adorar, pero está peleado con su esposa. Tiene una actitud de controversia. O quiere adorar, pero dice, yo adoro mejor que los demás. Tiene un orgullo que le está volando la cabeza. O tal vez dice, Señor, quiero adorarte, pero está cometiendo fraude. Está engañando a algo o a alguien. Y entonces el Señor dice, es posible que la gente piense, según su perspectiva, que con sus acciones me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí lo que Dios estaba diciendo, el Señor estaba diciendo, se trata de que las dos cosas vayan de la mano. Porque tampoco estaba diciendo, yo prefiero a la inversa, que su actitud me honre, pero que no haga nada para honrarme. Sería ilógico. Es como tú puedes sentir el cariño, ¿verdad?, emocional de tus hijos que te plantan un beso, pero nunca lavan sus platos. Y tú quisieras que te plantaran un beso, te dijeran papito, mamita, pero que lavaran su plato. Las dos cosas. Y el Señor estaba diciendo, la adoración equilibrada es la que está llena de acciones que me quieren honrar, pero con una actitud de adoración y de adorador en el corazón. Así que perspectiva número 1 o punto número 1 de la perspectiva de adoración es cuidemos nuestra actitud. Ya leímos Apocalipsis 4 versículos 8 al 11, lo puedes volver a leer, solamente te repetiré la historia. Están los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Y dice que cuando los seres vivientes dan honra a Dios, los 24 ancianos se postran y dicen, digno eres tú, Señor. Cuando uno reconoce la dignidad de alguien, es porque tiene una actitud de respeto, de temor, de humildad, de reconocimiento, de admiración. Oye, fíjate qué interesante esto.
Cuando nosotros hablamos de adoración y hablamos de actitud de adorador, con respecto a Dios, un adorador siempre tendrá respeto a Dios, temor a Dios, admiración por Dios, humildad delante de Dios y delante de los hombres, en los contextos correctos, desde luego. Número 3, tendrá reconocimiento de la dignidad de Dios. Por eso es que un adorador, cuando busca hacer algo, como dijo el apóstol Pablo, busca que lo que hace lo haga como para el Señor. Por eso un adorador no hace cosas de segunda, no vive en el ahí se va, no vive en el más o menos, no vive en, pues no sale pero se asoma, no, vive en voy a hacer lo mejor que yo pueda hacerlo. Tal vez no es lo más espectacular, pero sí me debe constar que es lo mejor que yo puedo hacer. Voy a ser muy objetivo, es que si tú puedes, no sé, si tú puedes en tu casa hacer algo de $1, no lo haces de 20 centavos, porque el corazón del adorador sabe que el tema de dignidad para la familia, el tema de dignidad para el Señor, tiene que ver con su actitud de adorador. No podemos adorar a un Dios grande y tener una mentalidad de pequeñez. No podemos adorar a un Dios inconmensurable y tener una mentalidad de no se puede, no hay. ¿Ven qué importante es la actitud? Número 2, adoración, ya lo dije también, estos 2 puntos ya los dije, es intimidad con Dios. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Versión 60, ¿verdad? Reina Valera 60. La comunión íntima del Señor. Así que entonces, en este contexto, podemos tener claro de que la adoración, además de actitud, nos habla de la intimidad con el Señor. No podemos decir que tenemos una actitud de respeto, pero no buscar intimidad. Intimidad con su palabra, en la lectura asidua de la Escritura. Tal vez el tiempo de oración, el tiempo devocional, como lo he dicho, si tú no has estado en los devocionales, te invito a que te sumes. Y si no puedes estar por el horario, velo después en la tarde. Sé que muchos lo hacen así porque nos conectamos tal vez unos 160 en la mañana, pero en la tarde ya hay 400, 500 reproducciones. Sé que algunos de ustedes lo ven después, pero véanlo completo. Y en las semanas pasadas yo decía que devoción tiene que ver con impulsar 3 cosas: nuestro amor, nuestro respeto y nuestro fervor hacia Dios. Entonces, un adorador en la intimidad con el Señor lo que busca es impulsar esa relación de amor con el Señor, esa relación de fervor hacia Dios y de respeto. Todos sabemos que la cercanía puede ayudar a eso. Hay relaciones interpersonales de padres e hijos, de hermanos, de esposo y esposa, que la lejanía comienza a hacer distinguible el tipo de relación que hay: lejana, fría, distante, no se conocen, no saben lo que piensan, y empieza a haber una afectación, la falta de cercanía. Así que entonces, adoración implica intimidad. Lo digo de otra manera: un adorador que va caminando en su relación con Dios siempre irá de la mano en su intimidad con Dios. Nada, y lo digo con todo amor y respeto, nada de que no tengo tiempo, nada de que estoy muy cansado. Cuando hay un deseo, tienes 5 minutos, tienes 10, no necesitas 3 horas. ¿Verdad? Y obviamente cuanto más puedes dedicarle al Señor, excelente. No estoy diciendo que Dios te ama porque oras 1 hora y no te ama igual porque oras 10 minutos. Eso ya lo entendemos. No es Dios, somos nosotros. Cuanto más tiempo podamos dedicar en la cercanía, nosotros somos edificados. Así que entonces cercanía implica 3 cosas por lo menos. Intimidad implica cercanía. 2, consideración especial para con nuestro Dios. Cuando tú tienes intimidad con alguien,
esa persona y tú saben cosas de ustedes que los demás no saben, por la intimidad que hay, la confianza que se da. Entonces hay consideraciones especiales. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, de ahí seguramente Dios te dejará saber cosas o no te dejará saber cosas. No porque no te ame, sino por el manejo de lo que sepas, por la intimidad que tienes. ¿Me explico? Muy bien. Número 3. La adoración, como hemos tenido estas noches que le hemos llamado experiencia de adoración, justamente basándonos en que la adoración debe de ser eso, una experiencia, una vivencia personal. Entonces, el tercer punto de la perspectiva de adoración es, la adoración es experiencia. Experiencia. Nada y nadie puede sacar de tu corazón lo que tú vives. Nadie te lo puede quitar. Si tú, dice una frase en México, ¿verdad? No me acuerdo, pero dice, bueno, pero lo bailado y lo gozado nadie nos lo quita. No me acuerdo en qué contexto se dice esta frase, acuérdense que soy malo para eso. Pero esta frase está ligada con tal vez no nos sentimos tan bien o tenemos un efecto que no es el que queríamos, pero lo bailado nadie nos lo quita. ¿Por qué? Porque claro, esto es en un contexto diferente al que estoy diciendo, pero el énfasis es lo vivido nadie me lo quita. Cuando tú tienes experiencias de adoración con Dios, no solo cantando, no solo en yo le llamo ejercicios sacerdotales, donde ofrecemos gratitud, dedicamos un tiempo, le reconocemos, nos metemos a una adoración profunda, a una declaración de fe, a un momento de altar, solos o con la familia o con los amigos. Esos momentos son riquísimos. Por eso en las reuniones de la iglesia tenemos tiempo de alabanza para poder juntos hacer un altar de adoración. Por eso aprovecho para decir, los momentos de cantos en la iglesia no son para hacer tiempo para que lleguen los que les gusta llegar tarde. No, señores, hay que llegar temprano para poder hacer un altar juntos. Pero ese es otro tema. Así que entonces, la adoración debe de ser una experiencia, y la experiencia es una vivencia personal. Y te decía, lo que tú vives nadie te lo va a quitar. No te lo va a quitar el incrédulo de la derecha, no te lo va a quitar el crítico de la izquierda, no te lo va a quitar el acusador de enfrente, no te lo va a quitar el burlón de atrás. Nadie te lo va a quitar. Me gusta que el apóstol Pablo decía, yo soy apóstol de Jesucristo, aunque para algunos de ustedes no lo soy. Él estaba diciendo, yo no tengo problema, si no lo soy para ustedes, a mí no me quitan que el Señor me envió a predicar el evangelio, porque el Señor se le apareció y le dijo, lleva mi mensaje entre los gentiles, aunque también lo hablaba entre los judíos. Así que entonces, tu vivencia personal nadie te la va a quitar. Ahora, tu información, yo me he encontrado con gente que dice, no, es que ya no estoy tan convencido de que esto sea así. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no han tenido vivencias. Cuando tú tienes una vivencia en la oración, nadie te lo quita. Tienes una vivencia en la predicación para evangelizar a alguien y la alegría de que vengan a Cristo, nadie te lo quita. Nadie te va a decir, oye, ¿para qué predicamos si de todas maneras prediquemos o no? El Señor igual nos... Nadie te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque la vivencia lo hace parte de tu vida. Dice 2 de Crónicas 5, versículo 12 al 14. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, de Emán, de Jedutún, estoy leyendo la versión 60, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban las trompetas, y cantaban todos a una para alabar a Dios. Fíjense, esta es una alabanza congregacional. Y dar gracias al Señor a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. ¿Qué experiencia tuvieron, no crees?
en un momento de consagración, porque aquí se estaba consagrando el templo. Y entonces los cantores comienzan a levantar su alabanza, como te digo, sacerdotal, así como lo hacemos cuando nos reunimos, cantamos a Dios, publicamos su grandeza, que lo oigan los hombres, las naciones, para que puedan creer en Jesús, pero que lo oiga Él, que le damos gracias y reconocimiento, que lo honramos. Y en ese contexto dice que a medida que alzaban la voz, mientras más intensificaban su adoración, de pronto una manifestación de la presencia de Dios estuvo ahí. Y una nube, como una especie de nube, cubrió el lugar. Y dice que ya se quedaron ahí, dice, no podían los sacerdotes estar ahí porque la nube era tan densa. Yo he tenido experiencias y las he compartido con ustedes. A veces cuando estoy en un momento tan especial, donde siento un peso literal sobre mi cuerpo, que me siento lento para caminar. Me ha pasado, y no es fatiga, es una sensación muy particular. He tenido experiencias de aromas cuando estamos adorando a Dios, a solas o en la reunión de amigos. He tenido experiencias de visión, algunas visiones, no muchas, pero he tenido visiones. He tenido experiencias de oír cosas, oír canciones o cánticos que no suenan a voces humanas, ¿verdad? Como algunos o muchos de ustedes. Ahora, esa experiencia no tiene ningún sentido si no se refleja en algo, en reconocimiento, en honor. No se debe de reflejar en orgullo. Yo ya escuché ángeles, yo puedo mirar visiones. No se refleja en eso. Se refleja en que cuanto más vamos hacia adentro, nos pasa como los 24 seres vivientes. Cuanto más oímos una alabanza, más nos inclinamos y ponemos nuestras coronas y decimos, solo tú eres digno de ser reconocido, Señor. Así que esta historia de Crónicas nos habla de que los sacerdotes y la gente de Israel tuvo una experiencia gloriosa, miró cómo la nube de la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, tú y yo que somos creyentes del nuevo pacto, ya no necesitamos que esas manifestaciones estén, aunque están y aunque se dan, porque las hemos vivido. Tú las has vivido. Si las has vivido, pon ahí un comentario para que los demás escuchemos un testimonio de lo que estoy diciendo. Yo las he vivido cosas bellas, extraordinarias. Me acuerdo de una, te la voy a platicar rápido. Hace muchos años, recuerdo, estábamos en un momento de adoración, había terminado la prédica, hice un llamado y comencé a cantar una canción. Pero cuando comencé a cantar una canción, yo me paré en la plataforma de aquella iglesia y arriba de mí había unos reflectores. Entonces yo tenía mis ojos cerrados y de pronto cuando cierro mis ojos, tú y yo sabemos, por ejemplo, ahorita que tengo las luces, si yo paso mi mano aquí, mis ojos alcanzan a percibir la sombra. ¿Por qué? Porque hay una interferencia entre la luz y mi vista. Y entonces yo, de pronto estando parado con mis ojos cerrados, sentí una sombra así que tapaba los reflectores. Pero no abrí mis ojos. Cuando vi esa sombra, empezó a venir una palabra de Dios a mi corazón y la hablé para la iglesia de aquella noche. No me acuerdo, un viernes en la noche de hace más o menos 25, 28 años. Y cuando comencé a hablar la palabra, el Señor empezó a ministrar los corazones, hicimos un llamado y ya terminamos la reunión. Pero al final se acerca una persona que no se me olvida, venía de visita con un amigo de la iglesia, él cristiano también, pero venía de otro estado de la República. Y me dijo, pastor, quiero decirle algo que vi, que me dejó asombrado. Y le dije, platícame. Y me dijo, cuando usted estaba en la plataforma y caminó hacia el frente, de pronto tuve una visión y detrás de usted había un ángel, me dijo él, que estaba detrás de usted. Como haciéndole guardia atrás. Yo dije, ¡ay, qué interesante! Esa visión, bastantes personas me la han dicho, sobre todo cuando predico, inclusive personas que van por primera vez a la iglesia. Lo segundo me dijo, pero después, pastor, en la visión que estaba yo teniendo, vino un ángel y traía un libro. Y de pronto abrió el libro y lo puso delante de usted, pero usted tenía los ojos cerrados. Pero cuando el ángel abrió el libro, usted comenzó, en mi visión yo lo estaba viendo como el ángel abría el libro, hasta ahí había silencio en la realidad, en lo que estábamos viviendo,
Pero cuando el ángel abrió el libro, usted comenzó a profetizar. Y eso a mí se me quedó, después de 28 años no se me olvida. Y yo sé que cuando profetizamos, cuando ministramos, no solo estamos nosotros, también está el ejército de ángeles al servicio de los santos, que hacen lo que la voluntad de Dios les indica. ¡Qué experiencias! Por eso para mí la adoración es mucho más que cantar, es mucho más que tener un tiempo, es mucho más que cerrarla solo a un espacio, es toda esta experiencia de vida que podemos disfrutar, ¿verdad? Recuerda, para gloria de Dios y para edificación de nuestras vidas, nuestra familia y la gente que nos rodea. Número 4 y 5 y termino. Adoración es demostración. Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar, Abraham un altar, y puso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 9. Génesis 22:9. Tú lea hasta el 12, por favor. Tú recuerdas la historia. El Señor le pide a Isaac y le dice: dame a tu hijo Isaac. Tú conoces la historia, y si no, léela por favor en Génesis. Y Abraham lo que hace con un corazón de adorador es: te voy a demostrar que soy tu adorador. No le negó a su hijo. Claro, era una figura también del Padre y Jesús que iba a ser entregado y que iba a ser librado de la muerte, como pasó con Jesús, que fue resucitado. Pero también encontramos aquí una muestra de adoración. Te doy lo que me pides, te entrego lo que pudiera ser valioso para mí. Por eso es que el corazón de adorador es un corazón abierto a responderle a Dios y a darle lo que Dios le pide, lo que el Señor le requiere. El tema o el punto es: adoración es demostración. Tú le demuestras a Dios que le adoras cuidando a tu familia, tratándola bien, haciendo lo mejor por tu familia como padre, como esposa, como esposo. Tú le demuestras a Dios tu adoración teniendo una relación fraternal con tus hermanos, ayudándolos, impulsándolos, que escuchen palabras de bien de tu boca, que les hablas de fe, que les hablas de confianza en Dios, porque afuera ya tienen suficiente, donde la gente les habla mal, los critica, los señala. En casa donde hay adoradores deberían de escuchar palabras de aliento, de impulso, de fe. Demostración. Y por último, adoración es dimensionar o dimensión. Dice el Salmo 48:1: grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versión 60 también. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. Y no solamente hablo repito de las expresiones sacerdotales, prácticas de cantar, doblar nuestra rodilla, hablo de nuestra vida diaria. Por eso vivimos de la mejor manera que podemos vivir, no para ganar el cielo, sino porque ya nos lo prometieron por la fe en Jesús, sino como hijos de Dios. Vivimos para darnos a los demás, como lo dije en el devocional, creo que de algunos días atrás: ningún crecimiento tiene sentido si no va dirigido a ayudar a crecer a otros. Así que entonces, adoración es dimensionar, poder darle medida a algo. Déjame terminar con esto. Dimensionar es darle a algo o a alguien la importancia que merece. Dimensionar es considerar la magnitud de algo. Oye, recuerda, somos hijos de Dios, somos sacerdotes del Dios Altísimo, somos sal en la tierra, luz en esta tierra. En este tiempo que se está viviendo en la humanidad, cuánto más nosotros tenemos que saber la dimensión de quién es nuestro Padre, que es inconmensurable, no lo podemos contener, pero en esa idea de que no se puede contener, Él nos hizo sus hijos y embajadores de su reino. Adoración es estar consciente de la dimensión del reino al que pertenecemos, no el de esta tierra, que será temporal, sino del eterno reino de Dios, en donde un día estaremos juntos para siempre. Dimensiones tiene que ver con adoración, o adoración es dimensionar. Y esta noche te he compartido esto porque deseo animarte a día tras día en tu vida personal con Dios, que tu perspectiva de adoración se vaya ampliando.
Yo a veces entiendo que algunos no quieran estar en las canciones, no quieran adorar, no quieran. Y cuando yo veo eso me doy cuenta que su perspectiva de adoración se ha cerrado o se ha diluido porque no le dan el peso y el interés. Ojalá que ahora que volvamos a estar juntos en casa, lleguemos y aprovechemos los momentos de adoración. Y ahora que estás a distancia, tomemos los tiempos de alabanza para juntos alabar a Dios, aunque sea tú en tu casa y los demás en la transmisión. Una vez más, quiero agradecerte por este tiempo de estudio, de reflexión en este tema de alabanza. Recuerda, iremos a un último tema que es el progreso de la adoración y después regresaremos al tema de Cristo en el Antiguo Testamento y continuaremos viendo su obra, su persona y la practicidad en nuestras vidas. Quiero dejarte nuevamente un saludo, bendigo tu vida, tu casa y oro con todo mi corazón para que tu perspectiva y la mía, perspectiva de adoración, siempre se vaya desarrollando y ampliando. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, un abrazo fraternal para todos ustedes y por favor no dejes de orar por nosotros, que necesitamos también de tu oración. Dios te bendiga.